This call is now being recorded. Bien, qué que está todo y arrancó el toque. Bien, con la clase de hoy terminamos el agente extintor agua y ya con eso vamos a la segunda evaluación de incendio que va a ser el 5 de agosto. La primera semana hacemos higiene y seguridad y la otra semana, si tienen tiempo, no tienen problema, el 5 de agosto hacemos la evaluación de incendio 1 de agua. ¿Comprendido? Horario de clase, 17 horas. 19 horas, perdón. ¿Comprendido? ¿Dudas? Y púmbate, me olvidé de algo muy importante que era compartir la pantalla. Estamos... ¿La misma modalidad, profe? La misma modalidad, con el mismo Vaticanal. Del tema el agua, los extintores del agua. Tema del agua. Muy bien, ya está empezando la presentación. ¿Están viendo y escuchando bien? Sí, profe. Muy bien, vamos a empezar entonces desde este punto. Pues ya hace 2 clases que no nos vemos. O más, creo, no me acuerdo ya cómo viene la mano. Limitaciones del agua. Vimos las limitaciones, ya parte de las limitaciones del agua con los líquidos combustibles lo vimos cuando expliqué el mecanismo de dilución y emulsificación, y la última clase que damos en esta limitación que hoy la vamos a repasar. Después, estos derrames lo vamos a pasar de largo, el boil over, el slop over. Vamos a ahondar un poco en la cuestión de la conductividad eléctrica del agua, en las limitaciones relacionadas a la tensión superficial, en la reactividad con los materiales que tiene el agua, y por último, problemas con el congelamiento del agua. Esas son todas las limitaciones que presenta el agua, así que vamos a empezar despacito, como para terminar en el día de hoy. El agua contra los combustibles livianos no miscibles en agua, esto lo habíamos visto, especialmente presenta problemas con los inflamables ambientales o subambientales, que son líquidos inflamables que tienen punto de ignición inferior a la atmosférica, y por lo tanto también están evaporando gases combustibles a temperatura inferior a la atmosférica. Es decir, que a temperatura ambiente están emitiendo gases y vapores combustibles. Por ejemplo, el caso más común que yo siempre pongo es la nafta. Expliqué el caso de un derrame encendido de un tanque que hace charco. El problema que presenta si queremos extinguir con agua, además de que el agua se va abajo por ser más pesada y la nafta estaría flotando, es que cuando tiro agua, el charco se agranda. Este es el primer problema que estaría presentando si uso agua en estas condiciones. La necesidad de equiparar los volúmenes de combustible que se consumen hace que el charco sea grande. Y el otro problema es la producción de islas debido a la tensión superficial que tiene el agua se va abajo, hace de patín, rompe el charco principal y hace islas prendidas a fuego. Aunque esto es un análisis teórico, obviamente siempre viene bien analizarlo y pensarlo. Conclusión, y ya con esto cerramos este tema, salvo en condiciones muy excepcionales, el agua no extingue fuegos de productos derivados del petróleo, tanto sean miscibles en agua, no miscibles en agua,
tiene problemas con los líquidos combustibles, tiene problemas con los aceites, tiene problemas con los productos derivados del petróleo de alta densidad, hace charco, bueno, el agua, conclusión, el agua no sirve con los líquidos inflamables y líquidos combustibles. Las explicaciones ya es variada la justificación. El boil over, o derrame por ebullición, lo vamos a pasar de largo. No quiero complicarle las cuestiones relativas al agua porque se escapa un poco al alcance del curso. El derrame superficial o slop over también lo vamos a pasar de largo. Lo vamos a ver cuando veamos el agente K, el slop over. Conductividad eléctrica. ¿El agua es conductora de la electricidad? Pregunta. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, obviamente el agua es conductora de electricidad. No la puedo usar si es conductora de electricidad, no puedo hacer este chiste que están haciendo estos muchachos, que seguramente era una joda, o creería pensar que no son tan idiotas de que sea en serio. Y obviamente no puedo usar agua para apagar un incendio donde esté involucrado un tablero eléctrico energizado. Ahora, la pregunta es ¿por qué el agua conduce la electricidad? ¿Por qué el agua conduce la electricidad? Por los minerales que tiene en su composición. Oh, bien, porque el agua contiene en su composición minerales, y en minerales la hace conductora de la electricidad. Por lo tanto, el agua, tal cual la conocemos nosotros, tal cual la obtenemos de la naturaleza, no sirve para combustibles o fuegos clase C. ¿Este análisis está claro? Recuerden que los combustibles clase C son aquellos que son riesgo eléctrico, donde el combustible es un elemento energizado, o próximo a ese combustible hay riesgo eléctrico. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ahora, ¿quién sabe lo que es el agua destilada? Es el agua que se le pasa por ¿cómo es? Le sacan los minerales prácticamente. Tiene una conductividad cero. Exactamente. El agua que es sometido a un proceso de destilación y que se le sacan los minerales y por lo tanto se la limpia y es una manera de purificar el agua. ¿El agua destilada es conductora de la electricidad? No debería. Muy bien. Ay, perdón, me está picando la garganta. No debería. En teoría, el agua no es conductora de la electricidad. ¿Por qué? Porque no contiene estos minerales que el agua naturalmente tiene en su composición. Por lo tanto, el agua destilada sirve para fuegos clase C o combustibles clase C. ¿Dudas con esto? Aclaro lo siguiente. El agua de lluvia, porque esto seguramente lo escucharon a la abuela, a la tía, al abuelo, al padrino, al amigo. El agua de lluvia no es agua destilada. Lejos está de ser agua destilada el agua de lluvia. Viene barriendo y limpiando toda la atmósfera, cae en un balde donde antes me lavé las patas y puse la ropa en remojo y con eso quiero pretender que el agua sea destilada, que no tenga minerales. Si quiere, hagan la prueba la próxima vez que junten agua de lluvia en un balde, metan un cable con 220 y metan las patas dentro a ver si realmente conduce o no conduce la electricidad. Por las dudas no lo hagan, porque no es destilada el agua de lluvia. Digo, como para romper algunos mitos y algunas leyendas urbanas. Ahora, dado que el agua destilada
sirve para riesgo clase C, para combustibles o fuegos clase C. ¿Es recomendable su uso? Es la pregunta a respondernos. Y en teoría sí, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque si yo coloco un matafuego de agua destilada, o mis trabajadores, los trabajadores de la empresa, no distinguen lo que es el agua común de canilla del agua destilada, y de paso escuchan en una capacitación que el agua destilada sirve para fuegos clase C, se les van a cruzar las ideas, como sucede muchas veces en las capacitaciones donde uno no presta atención o no termina de entender del todo el tema, y alguien pensando que el agua, le va a quedar que el agua sirve para riesgo clase C, va a descargar un matafuego de agua común en una instalación energizada y vamos a tener problemas. Yo siempre recomiendo el extintor portátil de agua destilada solamente tiene que ir destinado a un lugar donde los trabajadores tengan bien claro que el agua destilada no es agua de la canilla. ¿Se entiende esto, no? Porque si no, si hay confusión en este tema, la confusión lleva a un accidente gravísimo, que es una electrocución. Y con ello posiblemente la muerte. Además, hay que tener en cuenta, esto lo vamos a ver cuando veamos matafuego. De nada me sirve tener agua destilada adentro de un matafuego que no se lo limpió bien. O que la recarga del matafuego de agua destilada me la haga una empresa que es media trucha, media dudosa, y que en vez de meterle agua destilada a ella le meta agua común, y me la venda como agua destilada, como tanta trampa y tanta transfugada existe con el tema matafuegos. Así que cuidado. Punto número 1, el trabajador tiene que tener claro la diferencia entre agua común y agua destilada. Y además el proveedor del matafuego y el que le hace el mantenimiento, tenemos que tener cierta confianza o nos tiene que dar ciertas garantías de que el trabajo de la recarga de ese matafuego y la calidad de esa agua destilada es tal que no me va a generar un problema. Así que lo dejaría a un lado y lo utilizaría en casos extremadamente necesarios y no para cualquier situación. ¿Dudas con esto? Muy bien. Tensión superficial. Y para empezar a hablar, porque después, cuando yo pregunto esto, lo explican mal. La tensión superficial no es una limitación del agua. Es una propiedad de los líquidos. Obviamente el agua es líquida y por lo tanto también tiene que está atravesada por estos problemas que genera la tensión superficial en las limitaciones como agente extintor. ¿Qué dos limitaciones produce la tensión superficial? Explica el enfriamiento superficial. Recuerden allá hace 2 clases atrás, cuando empecé a explicar los mecanismos de extinción, que dije el mecanismo de extinción del agua es el enfriamiento superficial. Pero voy a explicar el enfriamiento, dije. Para entender por qué el agua enfría superficialmente solamente, necesitamos adentrarnos primero en esta idea de lo que es la tensión del agua. Así que estamos en ese punto. Y la segunda limitación que presenta o que genera la tensión superficial al agua como agente extintor es la limitación para mojar o para humedecer. Aunque el agua es líquida, y obviamente moja, el agua no humedece y no moja todo lo que podría mojar. Ustedes dirán, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo? Hay agentes aditivos que se le agrega al agua para que el agua moje mejor, moje más. Y parece un chiste, parece decir como hay agua que moja más que otra. Si yo cuando me tiro la pileta me mojo. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Profesor, ¿usted va a explicar? ¿Qué es la tensión superficial? Vale. ¿Cómo? No, que le iba a preguntar si usted iba a explicar la tensión esa superficial, está bien. Muy bien. Esta foto explica lo que es el fenómeno de la tensión superficial de los líquidos.
Miren este nadador o nadadora, no puedo observar qué es. Miren, pareciera que tiene una bolsa de plástico encima. La tensión superficial es la característica del agua, de los líquidos, que hace que los líquidos en la superficie se comportasen como si tuviese una película elástica arriba. A ver, tengo otra foto. Opa, ¿qué pasó? Bueno. Papararara. Bueno, ha ocurrido un pequeño problemita. Paciencia, vamos. Tengo una salida de emergencia siempre. Última. No se está escuchando, profe. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Pero vos también. Gracias, Luciano. Estamos hablando solo como un loco acá. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, profe. Sí, sí. Ahora sí, profe. Bueno. Y también me están viendo. Está. Cambié de cámara y no la activé. Bueno. Estaba diciendo que la tensión superficial de los líquidos, especialmente del agua que estamos viendo, explica por qué determinados insectos pueden caminar sobre la superficie y posarse sobre la superficie de un líquido, o del agua, especialmente el caso que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la superficie del agua se comporta como si tuviese una capa elástica y por lo tanto determinados insectos se pueden posar y caminar sobre la misma. Así que vamos a explicar lo que es la tensión superficial. En la figura estamos viendo, vamos a agarrar el puntero. Ahí está. Agua, el espejo de agua y el aire arriba. Estamos en en la imagen superior izquierda de la pantalla. Dentro del agua, el agua está compuesta por moléculas. Las moléculas están unidas entre sí porque entre ellas interactúan determinadas fuerzas moleculares. Pero las distintas moléculas de agua hacen
las mismas fuerzas entre ellas. Tengo dos moléculas de agua. A ver si me están viendo acá. No me están viendo un comino con esta cámara chiquita. La fuerza molecular de las moléculas del interior del agua, como son todas las fuerzas iguales, una tira para un lado, otra tira para el otro con la misma fuerza, la resultante del equilibrio de las fuerzas dentro del agua es cero. Seguramente en física ya vieron fuerza, equilibrio de fuerza. Yo tengo una fuerza que se dirige para allá y otra que se dirige para allá de la misma intensidad, la resultante es cero. Lo mismo le pasa a la molécula de aire. Ahora, vamos a ver qué pasa en la superficie. En la superficie, debajo, tengo una molécula de agua que tiene más fuerza molecular que la molécula de aire con la que está en contacto. A ver, no, vamos acá. De este lado tengo aire y acá tengo agua. Por lo tanto, en el límite voy a tener una molécula de agua que esté en contacto con una molécula de aire. La molécula de agua tiene más fuerza intermolecular, le hace más fuerza al aire, porque el aire tiene menos fuerza intermolecular. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la superficie? ¿En equilibrio o en desequilibrio? En ¿Cómo desequilibrio. va a estar la superficie? En desequilibrio, porque el aire hace menos fuerzas que el agua y por lo tanto el agua va a atraer a la molécula de aire. Y por lo tanto la superficie de contacto entre el agua y el aire va a estar en desequilibrio. Y si está en desequilibrio, ¿qué le va a suceder? ¿Qué va a hacer el agua si está en desequilibrio? ¿Qué pasa cuando algo está en desequilibrio? No sé, ¿será por eso que hace la tensión? ¿Cómo? ¿Será por eso que hace la tensión? No te escucho. Es que será por eso que hace la tensión, digo. No, no te estoy escuchando, ¿eh? Te hablas muy bajo. Que sí, será por eso que hace la tensión. No. Lo que va a hacer, a ver, si la superficie de contacto entre el agua y el aire está en desequilibrio, se va a cuando algo está desequilibrado en la naturaleza, ¿qué busca? Equilibrarse. Por lo tanto, el agua, que es la que está haciendo más fuerza, va a encorvarse. Esta es una gota de agua. ¿Por qué el agua toma esta forma? Porque necesita, para poder equilibrarse con el aire, presentarle al aire la menor cantidad de superficie posible. La figura geométrica que menos superficie expone, ¿cuál es? Una esfera. La esfera. La esfera es la superficie, la figura geométrica que menos superficie expone. Y por lo tanto, como el agua está en desequilibrio y se tiene que equilibrar naturalmente, lo que va a hacer es encorvarse para presentarle al aire la menor cantidad de superficie posible. Y por lo tanto, equilibrar las fuerzas intermoleculares entre el aire y el agua. ¿Más o menos entendido esto? Sí, profe. Fíjense, esto es el agua. Esto no es agua. Fíjense cómo acá se encorva. El de la Esto es izquierda, mercurio. Esto es agua. el de la izquierda.
Esto es agua. Esto es una gota de agua. Esto es una gota de agua. Acá lo ven en otra figura. Esto es una gota de agua. ¿Alguna vez jugaron con mercurio? Bueno, si pudieran tener mercurio en la mano, el mercurio es líquido. Es un metal líquido, que a temperatura ambiente está líquido. Pero el mercurio no moja. Pese a que es un líquido, el mercurio no moja. Y el mercurio, como ustedes ven acá, Hg, vamos a poner, Hg, como ustedes están viendo acá, hace bolitas, como si fuesen bolitas metálicas de un rulemán. ¿Y por qué el mercurio se comporta así? Porque es uno de los elementos que más tensión superficial tiene. Tiene tanta tensión superficial que la única manera de estar en equilibrio con el aire que lo rodea es encorvarse tanto que hace una bolita esférica. Esto es mercurio. Fíjense, el agua, no importa las unidades, tiene una tensión superficial de 63. Miren el mercurio, 490. Y fíjense, ¿alguna vez tiraron alcohol en una mesa o se les cayó alcohol? ¿Por qué el alcohol, cuando yo me tiro alcohol en las manos, que está a temperatura ambiente, a la misma temperatura que el agua, cuando nos tiramos alcohol en la mano sentimos esta sensación de frescor? Si no saqué el alcohol de la heladera. Hagan la prueba en una mesa. Porque moja. Porque Hagan la moja. prueba en una mesa, tiren un poquito de agua y tiren un poquito de alcohol. Y fíjense cómo se comporta el agua y el alcohol. El agua va a ser gota y el alcohol se va a desparramar. No, no lo tengo acá la foto. ¿Por qué el alcohol parece que es frío? Porque como tiene menos tensión superficial, y ahora lo van a entender cuando lo explique, penetra más en los poros de la piel. Y por lo tanto nos moja más y nos retira más rápido el calor. El agua moja menos. No sé si se está entendiendo hasta ahora. Muy bien. Sí, profe. Por lo tanto, sí. No, que sí se está entendiendo. Ah, bien, bien, gracias. Por lo tanto, ahora, si más o menos se entendió el concepto de lo que es la tensión superficial y de dónde proviene, vamos a ver el enfriamiento superficial. Hay dos fuerzas intermoleculares. Una son las fuerzas de cohesión, que son las fuerzas de atracción entre moléculas del mismo tipo. En el agua es el puente de hidrógeno, estas fuerzas de cohesión. Y después están las fuerzas de adhesión. Es la fuerza de atracción de moléculas de distinto tipo. Vamos a estudiar esta fuerza. Vamos a centrarnos ahí. Este es un tubito. Acá hay un tubo, un vaso con agua dentro. Por lo tanto, las moléculas celestes son de agua, las liñitas celestes son las fuerzas de cohesión del agua y las flechitas rojas son las fuerzas de adhesión. O sea, la relación intermolecular entre la molécula de agua y la molécula del vaso. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. El sólido, la pared del vaso, de la taza, hace mayor fuerza que el agua.
la fuerza intermolecular del sólido es mayor a la fuerza intermolecular del agua en estado líquido. Por lo tanto, del lado de la pared del sólido hay una fuerza que es mayor a la fuerza del agua. Y por lo tanto el agua hace este hueco, y pareciera que el agua va trepando sobre las paredes del sólido. Presten atención cuando llenen un vaso de agua, no lo llenen completo, déjenlo, un vaso de vidrio agarren, un vidrio finito, llénenlo por la mitad y observen que el agua no hace esto recto. El agua hace esto, exageradamente, ¿no? Es como que con la mano agarramos y levantamos una criatura de 4 años. Como nosotros tenemos más fuerza que la criatura que pesa encima 15 kilos, lo vamos a levantar. Eso es lo que está haciendo la molécula del sólido respecto del agua. ¿Se comprende este comportamiento? Sí, profe. Eso sucede dentro del vaso. Pregunta, ¿cuál es el agua? ¿Cuál es el mercurio? El de la izquierda es el agua. ¿Cómo? El de la izquierda es el agua. El celeste es el agua. El mercurio es al revés. El mercurio tiene más tensión superficial que el sólido. Ahí está. Acá tenemos otra figurita mucho más explícita. Así está lleno, así es el contacto entre el vidrio y el pelo del agua. El pelo del agua es la superficie del agua. Presten atención cuando rebota la gota, No se duermen. Miren cómo el agua no cae de la moneda. Se pudo observar que el agua rebotó, la gota rebotó en el agua y fue deslizándose como si fuese una película. Y si la capacidad, el volumen de tener agua de la moneda es 0, ¿cómo es que pudo tener tanta agua encima sin rebalsar? ¿Y porque la Miren. traía la moneda? ¿Cómo? No te escucho, Lisone, tenés el micrófono muy bajo. Porque la moneda la traía a las moléculas. No, bueno, más o menos, esto de atracción es medio raro. Pero fíjense esta foto. La gota de agua que está sobre la moneda no se cae. Está como pegada a la moneda. Y es más, en el video vimos cómo la gota rebota, que ese es el fenómeno de tensión superficial. Vamos de paso, vemos de vuelta el video. Sí, no se ve muy bien, pero bueno, la intención estuvo. Bien, vamos entonces a analizar qué le pasa a esta gota de agua que está sobre la moneda y no se cae. Porque es el fenómeno que explica por qué el agua no apaga fuegos en profundidad.
¿Por qué el agua no puede penetrar un poro o no puede penetrar una fisura? Seguramente alguna vez han llenado un vaso con agua y cuando el agua llega al borde no rebalsa automáticamente. ¿Qué hace? El mismo efecto que pasó en la moneda. Una pequeña pancita. Hace exactamente el mismo efecto que hace la moneda. El agua no se cae cuando llega al borde. ¿Por qué? Por este mismo fenómeno que pasa acá. Habíamos dicho cuando el agua estaba dentro del vaso que la tensión superficial del sólido, del vaso, es mayor a la del agua. Por lo tanto, el sólido, tiende a hacer subir al agua. Por eso hace ese cuenco hacia arriba, hacia abajo, perdón, el cuenco. Ahora, cuando el agua llega al borde, como el vidrio tiene mayor tensión superficial que el agua queda pegada al borde. Es como que el agua se quiere caer y la fuerza que hace el vidrio no la deja caer, la tiene pegada al borde. Es por eso que la gota en la moneda no se cae, porque el borde de la moneda está impidiendo, porque hace más fuerza que el agua. El agua queda pegada al borde. No sé si me están siguiendo. Por lo tanto, ¿por qué esta gota de agua no penetra este poro, esta fisura? Porque el borde de la fisura, que es sólida, mantiene pegado a la gota de agua y no la deja bajar. Por lo tanto, el agua presenta limitaciones a la hora de apagar fuego en profundidad porque no se puede escurrir por los poros de los sólidos, por las fisuras que dejan los graneles, y no apaga fuegos en profundidad. ¿Me explico con esto? Claro, por ahí en pequeñas fisuras, con presión puede ser, agua a presión. ¿Cómo? Por ahí en pequeñas fisuras con agua a presión puede llegar a apagar. Sí, pero no apaga fuego en profundidad. Obviamente estamos hablando de fisura, no de una grieta de 1 metro de ancho en la apertura de la Tierra, no, estamos hablando de fisuras en los sólidos, en los graneles. El agua tiene problemas serios a la hora de poder apagar fuegos en profundidad. Por eso el mecanismo de extinción solamente se limita a fuegos en sólidos, pero cuando la combustión es superficial, o sea, está en la superficie del sólido y no penetra hacia adentro. Como ven en las figuritas, el agua, este es un material poroso y el agua no penetra el poro, porque queda pegada, la partícula de agua queda pegada en los bordes de la grieta y no deja que el agua pueda circular libremente. ¿Comprendido más o menos esto? Sí, profe. Para eso, para que el agua pueda llegar a apagar fuegos en profundidad, hay que agregarle productos humectantes que reducen la tensión superficial y por lo tanto tienen mayor capacidad de penetración. ¿Por qué cuando yo tiro alcohol o algún solvente, por qué el alcohol penetra los poros de la piel y no lo hace el agua? Porque el alcohol tiene una tensión superficial de 22. El agua tiene una tensión superficial 3-4 veces mayor, 73. Entonces, el solvente, como penetra los poros y moja más, me da esa sensación de que enfría, que está frío. En realidad, el solvente moja más que el agua, porque tiene mayor capacidad de penetración. Si yo acá tirara alcohol, el alcohol puede penetrar esta grieta y se va a escurrir por la grieta. Mientras que el agua queda afuera
El alcohol que tiene menor tensión superficial va a penetrar esta grieta. Por eso cuando yo tiro alcohol en la mesa o al piso, no hace charco, no hace gota, se desparrama y humedece todo. No sé si alguna vez lo han visto, lo han vivido eso, con el alcohol. Muy bien, sí señor. Limitaciones para mojar o humedecer. Esto es el mercurio. El punto de contacto entre el mercurio y el otro elemento es esto. Esto es el agua. Y esto es un solvente. Alcohol, pongamos. ¿Quién tiene más, para el mismo volumen, para la misma cantidad de agua, quién tiene mayor contacto entre las dos superficies? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 4. La 4. El líquido 4, que seguramente es un solvente, como tiene menor tensión superficial, se puede desparramar más, porque sus fuerzas intermoleculares de cohesión son menores, y por lo tanto, ¿qué hace? Moja más. Miren todo lo que moja. Miren el agua. Moja esto. El mercurio. Moja esto. ¿Qué significa mojar? Significa la capacidad de presentar superficie para intercambiar calor con el combustible. Si el agua se tiene que encorvar para equilibrar su desequilibrio con el aire, entonces cuando más se encorva, menos superficie expone y por lo tanto menos intercambio térmico hace y por lo tanto moja menos. No sé si me explico. Por eso ustedes van a escuchar algo que parece raro, que es que al agua se le tiene que agregar agentes humectantes para que moje más. Y por lo tanto, al mojar más, puede penetrar fuegos en profundidad y puede absorber mayor cantidad de calor por unidad por tiempo. Porque tiene mayor capacidad de penetración y porque es como que se ablanda, se reducen las tensiones superficiales y presenta mayor superficie expuesta. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. Esto es una gota de agua. Esto es una gota de agua, pero con un elemento humectante que reduce la tensión superficial. Muy bien. Reactividad con ciertos materiales. El agua, pese a que es el agente extintor más común y el más usado de todos, tiene poco nivel de reactividad, pero sí, por ejemplo, presenta problemas con los peróxidos, con los metales combustibles, sodio, magnesio, titanio, circonio, los peróxidos, carburos de calcio, etc. No es el agua el agente extintor libre de reacciones químicas con otros materiales, pero tiene un nivel de reactividad bastante bajo. Al menos con los materiales más comunes que tenemos que se usan, no presenta ningún tipo de problemas. Temperatura de congelamiento. El agua, como ya todos sabemos... Sí, Kiara. Perdón, profe, se prendió. El agua, como ya todos sabemos, se congela a los 0 grados centígrados.
No es ninguna novedad, o creería que no es ninguna novedad. Ahora, cuando el agua se congela pasan dos cosas importantes. Una de las cuales nos interesa fundamentalmente y está en amarillo. Aumenta su volumen. Aproximadamente un 10% el aumento del volumen. Por lo tanto, cuando metemos una cerveza al freezer y nos olvidamos la cerveza en el freezer, la botella se rompe. Si yo quiero congelar agua, tengo que en un determinado recipiente, para que no rompa el recipiente y no lo deforme, necesito agregar un 10% menos de agua. Porque es el volumen que va a aumentar el agua cuando se congela. Y otra de las características que le pasa al agua cuando se congela, que no nos importa a nosotros porque no nos afecta, es que disminuye su densidad. Y por lo tanto flota sobre el agua líquida, el cubito. Cuando en realidad a otros materiales le pasa todo lo contrario. Cuando se congela se encogen y cuando se congela aumenta su densidad y por lo tanto pesa más que el compuesto líquido. El agua se comporta al revés. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con esto? Bien. Si el agua se congela, vuelve inoperante los sistemas de extinción de incendio. Las cañerías en el agua se congela, el agua y la bomba no puede circular, no puede mover agua congelada, el matafuego se congela y por lo tanto inopera una red de incendio, en pleno incendio. Y lo que además sucede es lo que le pasa a la botella de cerveza o la botella de vidrio que dejamos adentro del freezer. Se rompe. Cuando el agua se empieza a aumentar su volumen y no se puede expandir, lo que va a hacer es romper las instalaciones. Y por lo tanto, ya solo no va a inutilizar o poner inoperativa una red de incendio hasta que se descongele el agua, sino que la va a poner fuera de servicio, porque al romperla no la puede utilizar más, al menos hasta que la repare. Pequeño problemita. Estas son todas roturas por congelamiento del agua. ¿Dudan lo que hace el efecto del congelamiento del agua? No, profe. Muy bien. Bien, estamos terminando. Vamos a ver para qué usos es adecuado el agua. Los combustibles, como ya vimos, los clasificamos en 5 tipos. Clase A, los sólidos, madera, papel, plástico, caucho. Los B, líquidos inflamables y líquidos combustibles, además de gases. El C son incendios que involucran equipos eléctricos o combustibles energizados. Esto es un repaso de combustión. La clase D son fuegos de metales combustibles. Y la clase K son fuegos de aceites o grasas combustibles, minerales o animales, pero que están en aparatos de cocina. Vamos a ver cómo se comporta el agua con cada uno de ellos. Para los combustibles A, solamente dijimos combustiones superficiales. Este es un granel que creería que es acerrín, que está presentando una combustión superficial. Se está quemando la superficie nada más. Por lo tanto, ¿el agua sirve? Sí. Sí, es Arauco. Sí, es una papelera. Esto es chip de acerrín. Seguramente. Por lo tanto, el agua sirve para apagar este incendio superficial que ustedes están viendo en este granel de chip de madera. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Combustión en profundidad, vimos que debido a la tensión superficial, el agua no apaga combustiones en profundidad, aún con que le agreguemos humectante, la efectividad no suele ser muy buena. Por lo tanto, tenemos limitaciones a la hora de apagar fuegos en profundidad. Acá también tenemos un incendio en profundidad de un granel de chip de madera. Ustedes dirán, ¿dónde está el fuego? Adentro. ¿Dónde está el incendio? Adentro, abajo de esa pila. Vaya a saber Dios
en qué parte de esa pila está, de más. Y ven que se está tirando agua. El agua no logra penetrar esta pila, por más que la tiremos de arriba, ¿eh? Ustedes dirán, bueno, le está tirando de costadito, no le hace nada. Tiremos de arriba el agua. El agua no llega adentro, porque las fisuras que deja el granel y los poros de la madera no permiten que el agua penetre más allá de la superficie. Se lo digo por experiencia, no solamente por la teoría de libros. ¿Dudas con esto? No, profe. Bien. Con los líquidos inflamables, líquidos combustibles y gases. Con los combustibles líquidos miscibles en agua, en teoría no hay problemas, salvo con la precaución de que el recipiente se puede rebalsar. Y que además necesito mucha agua. Por lo tanto, vamos a terminar rebalsando el recipiente y vamos a terminar propagando el incendio fuera del tanque. Con los combustibles líquidos no miscibles en agua ya vimos toda la teoría, todas las explicaciones y justificaciones. El agua no sirve. Y para gases, en principio, los incendios de gases no se apagan. Los incendios de gases se enfrían y lo que se hace para apagar es cerrar el consumo, cerrar el paso de la llave de gas. Porque es más peligroso el gas sin quemar que se difunde en el ambiente que la llama que pueda hacer el gas que se está quemando. Es como dejar, si yo apago un incendio de gas, es como abrir la hornalla de la cocina y sin prenderla. ¿Me explico la situación? Sí, profe. Nunca apaguen un incendio de gas. Y ustedes dirán, bueno, lo apago y después cierro. No, porque si la válvula se dañó con el incendio, no lo vas a cerrar. Y entonces vas a tener una pérdida de gas. Así que no vamos a ver técnicas de apagar gases, porque no es mi tema, no conozco más que lo elemental, pero los incendios de gases, vuelvo a repetir, no se apagan, salvo situaciones muy extraordinarias que no vienen al caso. Contratipo C. El agua común de canilla, el agua común de lluvia, el agua común de la red de incendio no sirve para riesgo clase C. Salvo técnicas muy especiales que se usan mediante entrenamiento y con equipo especial. Agua común solamente para los que saben del tema, pero bajo condiciones especiales de aislamiento y de entrenamiento. No es para cualquier persona usar agua para apagar un incendio de clase C. Agua destilada sí. Con agua destilada yo puedo hacer frente a un combustible o un fuego clase C, pero siempre y cuando tenga la garantía suficiente de que lo que hay dentro de ese recipiente es agua destilada. Si no, ante la menor duda, mejor miren el incendio de lejos. Para los metales combustibles, en general el agua es reactiva con casi todos los metales combustibles. Por lo tanto, como norma general, no se usa agua. Para fuegos clase K, no se usa agua. Si en la casa de ustedes están haciendo papas fritas y se le prende fuego la freidora o la olla donde tienen el aceite que están haciendo las papas fritas, ni se les ocurra tirarle agua. Yo les subí un video. ¿Lo vieron algunos? Miren el video que les subí. ¿Qué sucede? Vamos a explicarlo acá. Lo tenía... Esta es la olla de aceite, prendida a fuego. Se fueron a mirar el partido y se les prendió fuego el aceite porque le pusieron la hornalla al máximo. El aceite prende fuego por encima de los 350 grados centígrados.
Si se me ocurre tirar agua, y el agua líquida llega adentro del aceite caliente a 350 grados, ¿qué le va a pasar a ese agua líquida que llegó ahí adentro? Salpica. No. Hace una ¿Qué le nube pasa de al agua? vapor. Bien, se evapora. Está el aceite a más de 350 grados centígrados y el agua hierve a 100 grados centígrados. O sea, cuando el agua entró al aceite, automáticamente se evapora. ¿Y qué volumen hace? 1700 veces su volumen. Por lo tanto, ustedes van a ver, no hagan la prueba, vean videos que para eso está, que la llama es como que se infla, como que se le tirara nafta. De repente yo le tiré agua y la llama creció 2 o 3 metros, pareciera que le hubiésemos tirado nafta. ¿Qué pasó? El agua cuando entró al aceite y cambió de estado, se transformó en vapor, se evaporó y lo que hizo fue inflar desde adentro, como si fuese un globo que se está inflando, inflar la llama y la hace crecer casi 2 metros. Y con eso te quema todo el rostro por la radiación y por las llamas que te pasan por la cara, prende fuego el extractor que tenés, prende fuego la alacena, la cortina, y la cocina se te prende fuego íntegra. Eso se denomina slop over, o rebasamiento superficial. Así que no se usa agua. Miren uno de los videos que yo les subí, ahí está en Classroom, y van a poder observar y cómo quedó la mujer que está haciendo la locución del video. ¿Qué pueden hacer para apagar? Un trapo húmedo. El trapo seco no, porque se le va a prender fuego el trapo. O una tapa, si quieren, la tapa de la olla, o lo más recomendable es un trapo húmedo. Se tranquilizan, cuentan hasta 3, abren la canilla, humedecen, no mojen, humedecen, escurran, porque el agua va a entrar adentro, van a hacer lo mismo. Humedecen un trapo, lo mojan y después lo retuercen un poco, y recién ahí tiran el trapo húmedo encima del fuego, para que lo tape y lo enfríe un poco. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. Entonces, Profe, ¿qué era lo que hacía el fuego? ¿Por qué se agrandaba cuando se le tiraba agua? Por el vapor. por el vapor. Todo esto es vapor de agua. Que el vapor de agua quiere salir. Y para salir, por fuera tiene el fuego, que lo está inflando. Mirá el video que subí, que vas a ver que está mucho más bonito que el dibujito que yo acabo de hacer recién ahí. El vapor de agua infla la llama por dentro y le eleva y la agranda 2 o 3 metros. ¿Dudas entonces? Ninguna. Muy bien, entonces para los que entraron tarde, el 5. Del 8, ustedes 19 horas, evaluación, múltiple choice de agua. ¿Dudas? Profe, una consulta, que yo en la clase pasada, en martes, no estuve. La evaluación de higiene y seguridad va a ser el 27 de agosto.